Señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos. Tenemos 60 minutos para responder a preguntas que al menos a mí me han sorprendido a la hora de pensar qué asuntos comparto con la audiencia esta noche, y confío también no solamente que les sorprenda, sino que además sea una hora entretenida. Mire, esta noche vamos a responder a preguntas como: ¿cenar engorda? ¿O es un mito de tantos que tienen que ver con la alimentación? Oiga, y ya que hablamos de alimentación, ¿el café y los licores son un buen aliado para hacer la digestión o son un pretexto para poder permitirnos tomar unas copas después de comer o de cenar? Oiga, ¿entrenar nuestro olfato cree que sirve para algo? ¿Por qué debemos entrenarlo? ¿O por qué tenemos muelas de juicio? Y una más, ¿por qué existen distintos grupos sanguíneos? Son las cuestiones a las que distintos expertos van a responder esta noche aquí en Canal Málaga. Señoras y señores, el porqué de las cosas, séptima entrega. Seguro que es algo que hemos oído, incluso que hemos dicho siempre: ojo con lo que cenamos, porque cenar engorda. Bueno, antes de aclarar si eso es mito o realidad, hemos querido salir a la calle. ¿Qué cenan los malagueños? ¿Por dónde van los tiros? Vamos a verlo. ¿De cena? Oh, depende de lo que pille en la casa. Un pescadito frito, lo que pille. Que en Málaga pescadito. Ensalada con carne. Quesadillas. Puré de verdura, por ejemplo, ¿no? O una tortillita. Yo sí sé comer carbohidratos, arroz, pasta, con algo de proteína, pollo, carne. Fruta. No suelo cenar. Pues desde, no sé, una pechuga de pollo, una ensalada, una tortilla, un poco de pan con embutido, no sé. Tortilla. Me gusta la tortilla tipo fit, guacamole y tomate. Un sándwich o una tortilla con jamón a la plancha. Yo verdura. Y yo pavo y poco más. Una cosa muy ligera. Un vaso de leche desnatada, calentita. Lo más light posible. Una ensaladita, algo de caldo, algo de proteína y a dormir. Una tortilla o un bocadillo, filete de carne. Tortilla francesa, un poquito de pollo. Hay que cuidarse, un poquito. Yo soy más de cena ligera, de espaguetis, de cositas, de fideitos y ya está. Ensaladita, que está una muy gordita. Fíjense que hay como una especie de denominador común de que lo que se ingiere por la noche, la cena, es suave. En todo caso, ¿qué han cenado ustedes esta noche? ¿Coincide con alguno de esos platos que acabamos de oír? Bueno, esta noche comenzamos hablando de eso, precisamente de la cena. Saray Alonso es fundadora y directora de Saray Alonso Nutricionistas, es experta en psicología de la obesidad y conducta alimentaria. Además es nutricionista. Saray, muy buenas noches y bienvenida a la televisión pública de Málaga. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Oiga, lo que comemos por la noche está directamente con la producción de grasa. ¿Es una relación directa a diferencia del almuerzo o el desayuno? Pues realmente, como comentabas antes, este es uno de los mitos que están muy presentes, ya que nuestro cuerpo coge la energía de todo lo que hemos tomado durante el día, tanto desde el desayuno, media mañana, comida. Entonces no debemos centrarnos únicamente en la cena, porque la cena es verdad que debe estar equilibrada y debe cumplir unos criterios para que sea una cena correcta, pero no va a estar tan relacionada directamente con esa producción de grasa. Eso sí, si la cena lleva un exceso de determinados nutrientes, como puede ser un exceso de grasa o un exceso de azúcares también, sí que se va a acumular como grasa en el organismo. Entonces ahí sí que podemos ver que hay una relación, pero eso también nos pasaría si ocurre en la comida o si ocurre en el desayuno. Correcto. Además de qué cenar y qué no cenar, lo primero es alimentos absolutamente recomendados para cenar. ¿Cuáles serían? Pues quizás antes de hablar de alimentos, yo me pararía un segundo, que también es un ejercicio que podemos hacer antes de la cena, y debemos escuchar nuestro cuerpo.
escucharlo sobre todo para saber pues, qué necesidades tiene, si le apetece un plato que esté caliente, un plato que está frío, si necesita que sea pues, un plato que le guste mucho o que tenga un sabor más neutro. Ya una vez que conocemos esas necesidades, vamos a encontrar cuál va a ser esa cena idónea. Más que hablar de unos alimentos que siempre tienen que estar, vamos a pensar en esos alimentos que realmente son los que me apetecen y los que mi cuerpo va a asimilar de forma buena. Permítame, Dicho esto, permítame una cosa, sí. es decir, si me apetece algo caliente, me apetece comerme un suculento plato de callos, da igual que sea en la cena que en el almuerzo, ¿puedo cenar un suculento y apetecible plato de callos? Claro, ahí es donde vamos al segundo paso. Y el segundo paso es en el que necesitamos sí que fijarnos en alguna guía alimentaria que nos permita saber pues, cómo incluir todos esos alimentos de una forma equilibrada dentro de la cena. Y aquí una guía que a mí me gusta mucho utilizar es el plato de Harvard, que es un plato en el que encontramos pues, que están todos los grupos de alimentos y están equilibrados dentro de una forma concreta en el plato, para que si queremos tomar ese plato de callos, pues quizás lo podemos combinar con una ensalada y tomarlo en menor cantidad y puede ser una cena que también sea correcta. Correcto. Precisamente a eso quería ir ahora. Hemos hablado del tipo de alimentos, naturalmente que sea cena, que sea almuerzo, pero oiga, ¿la cantidad importa realmente? Lo que es relevante cuando nos enfrentamos a una cena es la cantidad de alimento que vamos a ingerir. Pues aquí tendríamos que hablar de distintos aspectos. Por un lado, como he comentado antes, la cantidad va a ser importante por si nos excedemos de esa energía que tenemos que tomar a lo largo del día, pero por otro lado también tenemos que saber qué es lo que estoy tomando. O sea, no es solo cantidad, porque por ejemplo, tomarme por ejemplo, unas manzanas. Si me estoy tomando una gran cantidad de manzanas, me está aportando menos energía que si estoy tomando una barrita energética que en realidad es más pequeña en cuanto a cantidad y me está aportando mucho más. Entonces, no es solo la cantidad, sino el qué estoy tomando, cómo lo estoy tomando también, si estoy tranquilo, si lo estoy comiendo muy deprisa y eso me incita a encontrarme nervioso y querer tomar más cantidad. Debemos tener en cuenta todos esos aspectos. Vale, vamos a dar una vuelta de tuerca. En el hecho de que la cena engorde, seguimos trabajando en esta idea. ¿Tiene que ver el tiempo que pasa desde que cenamos hasta que nos acostamos? Por ejemplo, si yo me ceno una hamburguesa con patatas a las 8 de la tarde y me acuesto a las 12, ¿me engordará igual que si ceno eso a las 11 y me acuesto media hora después? Sí que hay estudios que nos muestran que una de las hormonas encargadas de mandarnos la señal de que ya estoy saciado es la leptina. Y esa señal, o sea, esa hormona se crea en el estómago y se manda al cerebro. Cuanto más tarde estoy cenando, sí que se ha observado que esa leptina llega más tarde al cerebro. Entonces nos llega más tarde esa sensación de saciedad, entonces tenemos riesgo de tomar más cantidad de esa cena que estoy tomando. Entonces, quizás no es tanto el horario al que hago la cena, sino qué alimentos estoy tomando y qué cantidad estoy tomando de esos alimentos. Porque además también en la cena lo que nos ocurre es que pues, es el último momento del día, entonces suele ser un momento en el que ya estoy cansada, llego incluso con una carga de estrés que he arrastrado durante todo el día y bueno, incluso puedo buscar como ese premio en la comida. Y quizás esas decisiones que se toman respecto a la cena no son las más adecuadas y puede venir pues, relacionado con algo con ansiedad, con una decisión más impulsiva y con una mayor toma de alimentos que incluso podemos hablar a veces casi de atracón. Así Entiendo. que ahí nos tenemos que fijar. Querría aclararle una cosa. Antes le he hablado de un suculento plato de callos, luego de hamburguesa con patatas. No suele ser mi dieta de cena. Y por tanto, de momento no he pasado a la parte oscura de la nutrición, hago cenas más moderadas. Pero oiga, eliminar la cena en la dieta, ¿eso nos beneficia o nos perjudica? Porque sobre eso también hay enorme cantidad de bibliografía que nos habla del ayuno, de no cenar. Pero yo, sin embargo, el día que no ceno o ceno poco, duermo mal, me levanto con peor carácter del habitual. ¿Todo esto tiene alguna base científica? Claro, de hecho es que es un ayuno para el que el cuerpo no está preparado, no es un ayuno natural. El cuerpo está preparado para ese ayuno entre la cena y el desayuno y ahí las hormonas que decíamos antes pues están trabajando en la forma que deben hacerlo. Si ese ayuno se empieza antes, si ya son más horas, el cuerpo no reacciona de forma adecuada. Quizás durante unas semanas puede que sí y tenga esa sensación de, oye, pues no cenar me está sentando bien, pero a la larga esa cena me puede estar incluso ocasionando una obesidad. Entonces, beneficio no encontramos ninguno
Lo que sí que podemos hacer es adaptar esa cena, porque, por ejemplo, en casos de reflujo, de personas que sufren reflujo, quizás una cena de callos, como decíamos, o de hamburguesa, quizás no les siente demasiado bien, pero sí que pueden hacer una cena pues, más adaptada, más ligera, y en estos casos también cenar antes de irte a dormir, como unas 2 horas antes, les puede ayudar. Beneficios, como digo, no están claros que haya beneficios, y perjudicar, pues aquí sí que podemos hablar de bastantes aspectos, como que puedo estar dejando de tomar nutrientes que pueden ser importantes, porque al final es una comida al día. Entonces, si una de esas comidas la dejo de tomar, estoy dejando de tomar pues, determinadas proteínas, vitaminas, y eso puede suponer un riesgo. Aparte de que estoy dejando de hacer una comida que mi cuerpo necesita calmar ese hambre con el que he llegado hasta ese momento. Entonces aquí me gusta explicarlo mucho con los pacientes como si el hambre fuera un monstruito que a medida que va pasando el tiempo va creciendo, y cuando ya se hace demasiado grande, ese monstruito es el que toma las decisiones. Entonces, si llega la cena y el monstruito es muy grande, al final voy a elegir cenas que no son tan adecuadas y que al final me están perjudicando. Correcto, por tanto, es un mito esto de que cenar engorda. Lo que engorda en todo caso es la cantidad de lo que ingerimos. No importa tanto lo que cenamos, sino la cantidad. Hemos puesto un ejemplo extremo, un plato de callos. Oiga, hágalo con moderación y mézclelo con alguna ensalada, algo que pueda contribuir a hacer una buena digestión. No cenar no parece que sea, hoy por hoy, desde luego científicamente, recomendable. Saray Alonso, es usted una nutricionista muy colaborativa y eso siempre es muy agradable. Gracias por atendernos y buenas noches. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, buenas noches. Bueno, ya estamos bien cenados, ahora viene lo siguiente, digerir esos alimentos. Cuando pensamos en la digestión, inmediatamente nos viene a la cabeza el estómago. Pero en ese proceso intervienen otros órganos, que son los que forman el aparato digestivo. La boca es la puerta de entrada. A partir de ahí, la faringe, el esófago, el hígado, el páncreas, los intestinos. Te doy algunos datos más. El estómago tiene una capacidad aproximada de 1,5 litros, pero llega a duplicar su tamaño cuando comemos. En el proceso de la digestión interviene la saliva, de la que cada día producimos entre 1 litro y 1,5 litros. Y si extendiéramos por completo el intestino delgado de un adulto, mediría unos 6 metros. Con todo esto queda claro que la digestión es un proceso muy complejo que se pone en marcha en nuestro organismo varias veces al día. Oiga, ¿y si tomamos algo de licor? ¿Estaremos ayudando al cuerpo a hacer la digestión? Esta es una de las cuestiones que vamos a aclarar con la ayuda de Ana Higueras, es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, muy buenas noches, bienvenida a la Televisión Pública de Málaga. Muy buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Oiga, ¿por qué se suele decir que un poco de licor después de una comida ayuda a hacer la digestión? ¿Hay algo de cierto en esto? Bueno, al punto que incluso se les califica de digestivos, ¿no? Sí, vamos a ver, tiene un punto de realidad, pero claro, no va a ser siempre la mejor opción. Pero es verdad que socialmente está ya muy, muy consolidado entre nosotros y dice, bueno, tomar un poquito de licor. ¿Qué ocurre con el licor? El licor, por un lado, es un vasodilatador, entonces después de una digestión, o sea, después de una comida, perdón, va a mejorar el proceso digestivo, por un lado. Y por otro lado, si estamos hablando realmente de un licor, tiene una base de hierbas o de frutos, ¿vale? Que también llevan unos principios activos que se han liberado durante el proceso de maceración y que también van a mejorar todo lo que es el proceso digestivo a nivel hepático, ¿vale? Principalmente esas son las dos causas por las que sí se recomienda tomar un poquito de licor, un chupito, lo típico. Bueno, pues un momento, antes de que me diga pero, déjeme que yo le diga, ¿dónde está el límite? Es decir, la línea que separa la cantidad de licor que nos ayuda a hacer la digestión y la cantidad que nos complica la digestión. El límite estaría en no tomar alcohol, ¿vale? Realmente ese sería el límite. ¿Por qué? Porque podemos mejorar la digestión sin tener que tomar el alcohol. Podemos tomar los principios activos, como hemos dicho, de esas plantas y no sería necesario. Pero bueno, tomar un chupito no es grave, no es peligroso y lo podemos hacer sin problema de vez en cuando, ¿vale? Hasta ahí podemos llegar y no pasaría nada.
Correcto. Por tanto, un chupito parece que no solamente es saludable desde el punto de vista de la digestión, sino probablemente nos entonará para la posterior tertulia. Oiga, ¿todas las bebidas alcohólicas tienen el mismo efecto si se toman de manera moderada? Es decir, ¿una copa de pacharán o de licor de hierbas tiene el mismo efecto que un gin tonic o un whisky con soda? Vamos a ver, lo que llamamos licores de hierbas o el pacharán, que es de endrina, bueno, está macerado normalmente en algún tipo de anís, ¿vale? Las otras bebidas, el problema que tienen que son bebidas destiladas, que ya llevan un procesamiento, que tienen una graduación también muy alta, y vamos a intentar evitarlas. Hemos dicho en el principio que todas las bebidas alcohólicas son vasodilatadoras y que van a mejorar por eso el proceso de digestión si se toman en pequeñas cantidades. Pero vamos a intentar limitar la bebida solamente a lo que sería el licor, a un licor de hierbas, un orujo. Perfecto. Oiga, ¿es cierta la creencia de que el alcohol afecta más rápido a las mujeres que a los hombres? Sí. Sí es cierto en la mayoría de los casos, y eso es a nivel biológico, tiene una explicación muy sencilla y es una enzima que tenemos en el hígado, que es la alcohol deshidrogenasa, y las mujeres solemos tener menos cantidad de ella o funciona más lentamente, podríamos decir, que en el hombre. Por eso es verdad que la mujer tiene menos resistencia al alcohol que el hombre, es decir, es algo fisiológico, algo biológico. Ana, me olvido de... Estamos limitadas. Correcto, me olvido del alcohol, vamos a hablar del café, de la cafeína. ¿El café es un aliado a la hora de hacer la digestión? Es más algo social, ¿vale? Como el alcohol, que hemos hablado al principio también. Es algo social, lo hemos incluido ya en nuestra sociedad, en nuestra forma de vivir, de comer, pero no es precisamente digestivo. El café se toma sobre todo por las tardes con la idea, o por lo menos fue el punto de partida, que nos espabilara un poquito si luego por la tarde tienes que realizar alguna otra actividad. Entonces la cafeína lo que tiene es ese poder de activación, de espabilarte, de mantenerte despierto. Por eso se puede tomar después de comer si luego tienes una actividad, pero no principalmente por un efecto digestivo. Muy bien, pues como ven, esta noche tenemos unas invitadas ideales. Es decir, en este caso la bióloga nos recomienda una copita de licor después de comer, preferentemente licor de hierbas, un pacharán, en todo caso, naturalmente, con la moderación correspondiente. Y el café no ayuda a hacer la digestión, en todo caso, lo que sirve, como todos sabemos, es para activarnos. Ana Higueras, bióloga, técnico en dietética y nutrición, gracias por atenderme. Me alegro mucho de verte. Un abrazo muy fuerte. Un beso. Igualmente, un placer. Buenas noches. Gracias, Ana. Oiga, hoy que la cosa va del cuerpo humano, miren ustedes cómo hay seres humanos ciertamente singulares. Miren las imágenes. No me digan que no es impresionante, aunque hay que reconocer que esto de pasarte fuego o meterte un cuchillo por la nariz, en fin, cuidado con esas prácticas. En esta noche en la que estamos inmersos en el cuerpo humano, no podemos dejar de hablar de los sentidos.
Uno de ellos, la vista, que tiene como órgano central el ojo y nos permite ver imágenes tan bonitas como esta clásica panorámica de la bahía de Málaga, naturalmente desde Gibraltar, o la espléndida calle Larios. Bueno, el oído, el sonido nos entra por las orejas, ya aprendimos que son un mero accesorio, que lo importante está dentro de las orejas y que nos permite escuchar las maravillosas canciones de malagueños, no sé, como Pablo Alborán, Vanessa Martín, Pablo López. El tacto. Gracias a la piel podemos sentir la arena en nuestras manos y en nuestros pies cuando visitamos algunas de las 15 playas de la ciudad. El gusto, gracias a la lengua. Somos capaces de distinguir entre millones de sabores cómo sabe un espeto de sardinas. Y el quinto, el olfato, que entra por la nariz y nos permite oler a varios metros de distancia algo tan malagueño como una biznaga. Bueno, ahí me quiero detener, en el olfato. Déjenme que con la ayuda de un experto vamos a poner en valor este sentido que no solo debemos cuidar, sino que además debemos entrenar y, a ser posible, educar. Él es un experto, decía. Juan Maza es coordinador de la Unidad de Entrenamiento Olfativo del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Doctor Maza, Juan, muy buenas noches y bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Buenas noches, don Adolfo. Un placer. Muchísimas gracias. Oiga, en primer lugar, doctor, ¿cómo funciona el sentido del olfato? Es decir, nos acercamos a una taza de café, inspiramos y olemos a café, pero ¿qué pasa ahí dentro de la nariz para que lleguemos a esa conclusión? Pues es un sistema bastante complejo, Adolfo, pero si lo explicamos de una forma práctica, pues básicamente las partículas odoríferas entran por la nariz y ascienden hacia el techo olfatorio. En el techo olfatorio existen unas células que le dan sostén a unas células sensoriales y que una vez recepcionan los agentes químicos, los odorantes, pues a través de una serie de señales químicas la transforman en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica ya está en el cerebro, en la primera célula sensitiva, y la transmite hacia la corteza cerebral, con una peculiaridad muy bonita que se da en el olfato. Y es que hace una parada, una estación en el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Y por eso muchos olfatos nos traen recuerdos y sentimientos relacionados pues, con vivencias que hemos tenido en la infancia. No me digan que el cuerpo humano es maravilloso. Sustancias químicas que generan un impulso eléctrico que llega a nuestra corteza cerebral. Eso nos ayuda a interpretar e incluso en la parte más emocional son olores que nos pueden recordar situaciones o a personas que nos generan determinada reacción. Es impresionante. Oiga, da la impresión de que el olfato es el gran olvidado de los sentidos. Que si nos dijeran, si tuvieras que perder un sentido, ¿cuál elegirías? Probablemente casi nadie diría la vista, o casi todo el mundo diría la vista, el oído, el gusto. Esto no querríamos perderlo. La pugna estaría probablemente entre el tacto y el olfato. ¿Cuál es la misión del olfato? Efectivamente, Adolfo, ha sido un gran olvidado hasta que, pues, desgraciadamente, tuvimos la pandemia que lo puso quizá en la palestra, el sentido del olfato. Pues tiene fundamentalmente en el ser humano dos funciones. Una es la función alimenticia, la de detectar los sabores, que es la que todos disfrutamos cuando vamos a un buen restaurante, como comentabas anteriormente, y la otra función es la función social. La función social relacionada sobre todo con aspectos de comunicación, pero incluso de comunicación que pueden entrañar situaciones de peligro, que pueden entrañar situaciones de afecto, y todo ello, como anteriormente te comentaba, relacionada con un sentimiento que en la percepción del olfato va asociado al sistema límbico. Pero básicamente son dos, alimenticia y social, con una salvedad que nosotros hemos olvidado con respecto a otros seres, como es la detección del peligro que se da en organismos macrosómicos, como puede ser, por ejemplo, una mascota, el típico caso de un perro, donde ese sentido del olfato juega un papel añadido en la detección de depredadores, del peligro, o, bueno, incluso recientemente, como hemos tenido la noticia de los terremotos, en el rescate incluso de personas por detección de olores.
Correcto. Fíjese, el olfato, hablaba usted de las mascotas de los perros. Tuvimos en el programa al jefe de la unidad canina de la policía local de la ciudad de Málaga y hablaba que el olfato de los perros está tan desarrollado que, por ejemplo, si cogemos un cocido, tiene la capacidad de saber cómo huelen los garbanzos, la zanahoria, la carne de pollo, la ternera, la verdura. Es capaz de diseccionar cada uno de los olores. Doctor, ¿por qué debemos y cómo debemos cuidar y entrenar incluso nuestro olfato? Pues el olfato indirectamente se está entrenando diariamente. Recibimos 400.000 partículas aproximadamente para nuestros receptores y eso hace que las células sensoriales vayan activándose y conforme se van desgastando unas células madres que están muy vinculadas a ellas, pues vayan regenerando el sistema olfatorio. Pero si quisiéramos perfeccionarlo, tendríamos que irnos a ejemplos muy prácticos como son, por ejemplo, los humiller. Los humiller no huelen más que una persona, digamos, normal cuando nace. Ellos son capaces de estimular esas células, las reproducen, las multiplican. Y luego si ya nos vamos a personas que tienen cierto deterioro, entonces sí existen técnicas para entrenar el olfato, para estimularlo, para que esas células sensoriales establezcan sinapsis, conexiones con el cerebro y puedan recuperar el olfato. Oiga, doctor Juan, ¿se puede llegar a perder el olfato? Es decir, la vista se va deteriorando con la edad, incluso se puede llegar a perder. ¿En el caso del olfato también podemos terminar padeciendo ese problema? Sí, el olfato per se, como cualquier sentido del cuerpo, se va deteriorando con el paso del tiempo. La vista se llamaría presbicia, en el oído se llamaría presbiacusia y existe un tipo de pérdida olfativa que se va perdiendo con el tiempo, que es la presbiosmia. Eso sería lo normal en todo, en una persona anciana. Pero, por supuesto, hay otras causas, como son causas inflamatorias, los procesos alérgicos pueden afectar al olfato, la rinitis, causas infecciosas, por ejemplo, la pandemia, pero ya esto lo sabíamos de antes, por virus como la gripe o catarros comunes. Y luego hay otras causas como son las traumáticas, después de un accidente de tráfico, un traumatismo craneoencefálico, hay personas que pierden el olfato, o incluso neurológicas, enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. De hecho, el olfato en ella es un signo de posible enfermedad o deterioro precoz. Pueden ser las causantes de la pérdida del olfato, que será o total o parcial. Correcto. Doctor, en este programa tenemos un especial empeño por hacer divulgación del conocimiento. Por tanto, permítame hacerle esta pregunta y le ruego, por favor, que sea lo más coloquial a la hora de contestarla. La pérdida del olfato tiene diferentes nombres según su intensidad. Hablamos de hiposmia, si la alteración del olfato es leve, o moderada, anosmia, si la pérdida es grave o total. En cualquiera de los casos se puede llegar a recuperar. ¿Y esto de qué depende? Pues las pérdidas de olfato parciales, como comentaba Adolfo, pueden ser recuperables. Las pérdidas totales son más complicadas de recuperar porque la recuperación depende de dos factores fundamentalmente. Del causante que lo haya producido, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, si hay un cizallamiento de la neurona, pues la sinapsis que se restablezca, es decir, la conexión eléctrica es muy, muy difícil. Pero, en cambio, si la pérdida ha sido parcial, pues, por ejemplo, después de una infección vírica, con un entrenamiento se recuperaría. ¿Dónde está el problema? Y esto lo sabemos. El problema es que la célula sensorial es capaz de volver a reproducirse, de volver a aparecer por mediación de las células madre. Pero si esa célula sensorial, la que recogía el odorante, la señal química, no se conecta con la neurona por mediación de una cosa que se llama la gliosis, si no hay conexión es como si no tienes el enchufe puesto en la pared. Puedes tener la bombilla funcionando perfectamente, pero por más que le des al interruptor, nunca se va a encender esa bombilla. Entiendo. Juan Maza es coordinador de la Unidad de Entrenamiento Olfativo del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, para que vean la hiperespecialización también en los temas de salud. Doctor, ha sido un placer tener esta noche. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Adolfo. El placer ha sido mío. Un saludo.
Gracias, muy amable. Oiga, hemos hablado del olfato, hemos mencionado el resto de sentidos. Por cierto, ¿sabían que los fetos tienen desarrollado el sentido del gusto? Y ahora que doy la bienvenida a mi tercer nieto al mundo, a Michael, debo pensar que cuando él estaba en la barriga de su mamá, podía estar degustando lo que ella comía. Fíjense en las imágenes. Los fetos pueden saborear la comida que ha comido su madre y además ponen esta cara cuando su madre come kale. Efectivamente, a través del líquido amniótico los fetos están continuamente tragando y por lo tanto cuando se desarrollan sus papilas gustativas empiezan a notar sabores y además cuando se desarrolla su capacidad de poner gestos pueden empezar a mostrar desagrado o agrado respecto a un sabor. Así que ya sabes, básicamente no les gusta el kale y esta es la cara que ponen cuando comen una zanahoria que es mucho más dulce y agradable. Increíble, ¿verdad? Bueno, vean conmigo las siguientes imágenes. Ahí estamos, viendo la boca de un adulto. Están los 8 incisivos, los caninos, los molares, los premolares y, ojo, también están las muelas del juicio. Una boca sana y completa de un adulto tiene 32 piños o 32 dientes, entre los que se contabilizan también esas piezas dentales que están atrás del todo de la boca y que no siempre salen. Entonces, ¿por qué tenemos muelas del juicio? Ramón Acosta es odontólogo de la clínica Doctores Acosta y Bejarano. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo, es un placer. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en la televisión pública de Málaga. Oiga, ¿por qué se les llama muelas del juicio? Pues la verdad es que es bastante interesante porque se conocen así desde antiguo, ya hablaban Hipócrates y Avicena, pero sobre todo está relacionado con la edad en la que aparecen. Suelen aparecer en esa época en la que se supone que el joven pues, empieza a tener un poquito de juicio, de sabiduría, y además así se conoce en muchos idiomas, ¿sabes? Casi todos hablan de la muela de juicio, los dientes, la sabiduría, y también se conocen como la muela de los cordales, como viene reflejada en el Quijote. Puede venir del adjetivo del latino cordus, que significa diente tardío, o sea, tardío, el último, tanto que Séneca hablaba de que es la que pone término a los progresos de la juventud. Y buscando un poquito en la etimología, fíjate, los japoneses le llaman el diente desconocido para los padres, porque sale cuando esos hijos ya empiezan a independizarse, que evidentemente no es lo que suele suceder en nuestra sociedad actual. Y los coreanos le llaman los dientes del amor. Por eso es relacionar la juventud y el dolor del primer amor, ¿no? Qué bueno, qué bonito, ¿no? Oiga, hecha esta aclaración, ¿cuántas muelas del juicio tiene una persona normal? Vamos a partir de una persona que no tiene ningún problema. ¿Cuántas muelas del juicio se tienen? Bueno, pues es muy variable. Normalmente se tienen 4 muelas, una en cada cuadrante, pero la variabilidad es muy grande. Se dice que un 10% de la población no tiene muelas de juicio y un 65% tiene las 4, pero es muy variable. Y pregunto yo, estas muelas del juicio, en fin, es cuando nos aparece el sentido común, el juicio, cuando nos abrimos al amor, cuando todo esto que está precioso, ¿sirven para algo? Bueno, pues mira, en su día, nuestros antepasados los homínidos pues necesitaban, para masticar todo el follaje, por su incapacidad de digerir eficazmente la celulosa de las plantas, pues necesitaban pues mayor mandíbula. La mandíbula era mucho mayor, el cráneo era más pequeño y tenían espacio para salir. Con el tiempo, nuestra alimentación cada vez más sutil, más perfeccionada, más triturada, ha hecho que la mandíbula se vaya acortando, el cráneo se ha ido agrandando, con lo cual, digamos, para algunos se ha quedado como una cicatriz en la evolución humana. Ahora, cuando salen, cumplen una función como cualquier otro molar. Tanto es así que, mira, en el Quijote se nos advierte que dice, entre 2 molares cordales no pongas tus pulgares. Claro, porque si aprietas te puede fastidiar el dedo. Oiga, mucho daño. Tengo una amiga que es algo más que una amiga, que tiene una opinión estupenda de ella. Dice que no tiene muelas del juicio porque es una persona evolucionada. ¿Hay un exceso de autoestima o tiene alguna base científica? Bueno, eso mismo me pasó a mí. Creí que era una persona evolucionada y luego descubrí que tenía 4 muelas de juicio escondidas, ¿no? Evidentemente, la evolución filogenética tiende a eso, a que desaparezcan, ¿no? Por problemas de espacio y por otra serie de factores genéticos, ¿no? Pero vamos, que en realidad la verdad es que no se ha evolucionado hoy día por eso. Correcto. Ya me ha dicho que suelen salir más o menos
cuando entramos ya en el territorio de la adolescencia avanzada. Las muelas del juicio salen, intentan ocupar un lugar, pero si tienen poco espacio o directamente no lo encuentran, ¿qué es lo que ocurre? Porque claro, la boca es una caja que está perfectamente diseñada para que haya las piezas y por tanto los piños que tiene que haber, ¿no? Pues fíjate, me voy a la etimología. Los tailandeses le llaman los dientes apretujados. Al no tener espacio, tratan de salir. Como no pueden, pues originan problemas de dolores, de empaquetamiento con el molar anterior. Va de alguna forma también, pues está impactando y con problemas, ¿no? de espacio, ¿no? Y por eso nosotros llamamos los dentistas la invitada grosera. Llega la última y empujando. Entiendo. La muela del juicio cuando sale es absolutamente reconocido por todos que provoca unos dolores terribles. ¿Debo entender que el dolor es el mismo que cuando me han salido las otras piezas, solo que yo ya soy más adulto y tengo más conciencia? ¿O es que realmente estas aprietan y dan un dolor mucho más intenso? Bueno, eso depende, ¿no? Yo siempre pienso que el habitante del siglo XXI es algo fóbico, ¿sabes? Cualquier proceso que curse con dolor le causa pánico, ¿no? Entonces, los molares, sobre todo por la posición en la que están, dan más problemas y más dolores, pero no tiene que necesariamente ser como cuando salen los dientes a los niños pequeños. Entiendo. Yo realmente no sé si tengo las muelas del juicio o no. O sea, no me han salido, lo que no sé es si las tengo o no. Supongo que eso, una simple radiografía me diría si las tengo o no, ¿no? Exactamente, una radiografía se puede identificar incluso desde pequeños, ya se puede saber si en un futuro las tendrán porque se ve ese germen de formación, si van a salir. Muy bien, Ramón Acosta, es un placer tenerle como siempre. Gracias, muy amable. Muchas gracias, buenas noches y buena suerte. Gracias, muy buenas noches. Ramón Acosta, que le encuentran precisamente aquí en Málaga, en plena Alameda. Oiga, me avisan de que ya está en uno de los auditorios de este maravilloso Palacio de Ferias mi último invitado esta noche. Ahí le ven llegando. Es un doctor que ha venido a la noche del porqué de las cosas a hablar de la sangre. Bueno, enseguida me encuentro con él. Antes, si me permiten, una breve pausa.